Entonces vamos a revisar los ejercicios y la idea es que ustedes también vayan participando para ir completando esto. Entonces el primer ejercicio que estaba pendiente, o sea que vamos a revisar, es el número 1, que era el calcio. El calcio tiene un Z igual a 20. Solo con esa información, si tiene un Z igual a 20, ¿cuántos electrones tiene? 20. Y si tiene un total de 20 electrones, con esa información, ¿qué regla va a cumplir el calcio? ¿Dueto u octeto? El octeto, ¿por qué razón? Porque su cantidad total de electrones es mayor o igual a 6. Y siempre que esta condición se cumpla, los elementos van a cumplir la regla del octeto. Entonces nos tenemos que acordar de eso. Si su cantidad total de electrones es mayor o igual a este valor, que es 6, es regla del octeto. 8 electrones en la órbita más externa. Ahora, tenemos la cantidad total de electrones. Tenemos la regla que debe cumplir. Ahora vamos a ver a qué gas noble se va a tratar de parecer. Vamos a hacer la línea. Vamos a dibujar acá al calcio, con 20 electrones. Entonces, antes del calcio, con 19, 18 electrones, tenemos al gas noble argón. Y entre el argón y el calcio hay 2 unidades de diferencia. 2 unidades de diferencia. Y el que sigue, al calcio, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, nos va a faltar espacio, 35, 36. Con 36 electrones, el que sigue es el criptón, que va a tener 16 unidades de diferencia. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es el gas noble más cercano al que va a tratar de parecerse el calcio? ¿El argón, que tiene 2 unidades de diferencia que está antes, o el criptón, que tiene 16 unidades de diferencia que está después? El argón, porque es el que tiene la menor diferencia. Entonces, el argón, ¿cierto?, es el gas noble al que se va a parecer el calcio. Tenemos esa información, entonces ahora que sabemos qué regla tiene que cumplir y a qué gas noble se va a parecer, vamos a ubicar los electrones por capa para saber qué tiene que hacer el calcio para poder cumplir con su regla y parecerse al argón. El calcio, ¿cierto?, tiene 20 electrones. Los vamos a ubicar. En la primera órbita, ¿cuántos colocamos? 2 electrones, ¿cierto?, de una capacidad máxima que son 2. Está completa esa órbita. Menos 2, nos quedan 18 electrones por ubicar. Nos vamos a la segunda órbita. ¿Cuántos electrones vamos a ubicar en la segunda órbita? 8. 8 electrones de la capacidad máxima, que son 8. Completamos esa órbita. Menos 8, todavía me quedan 10 electrones por ubicar. Entonces eso me obliga a tener una tercera órbita. ¿Y cuántos electrones vamos a ubicar en la tercera órbita? Los 10 que me faltan, porque la tercera órbita tiene una capacidad máxima de 18. Y todavía no la he completado, así que coloco todos los 10 últimos que me faltan. Y esta es la disposición de los electrones en el calcio. Ahora, dijimos que se va a tratar de parecer al argón. Veamos cuál es la distribución de electrones del argón. El argón, como vimos, tiene 18 electrones. Entonces, en su primera órbita, ¿cuántos va a tener el argón? 2 electrones de 2, que es la capacidad máxima.
En la segunda órbita, ¿cuántos vamos a colocar? Vamos a ir restando aquí. Menos 2, me quedan 16 electrones por ubicar. En la segunda, 8 electrones, de 8 que es la capacidad máxima. Vamos a restar menos 8, me quedan 8 electrones que ubicar en el argón. Entonces, en la tercera órbita, los 8 que me faltan. 8, y coloco todo eso porque la capacidad máxima es 18. Entonces, ahí ubiqué los 18 electrones del argón. Esta disposición es la estabilidad para el argón. Y esto es lo que va a tratar de imitar el calcio. Entonces, para imitar al argón, ¿qué tiene que hacer? Aumentar o disminuir su cantidad de electrones. Tiene que disminuir. Su número de electrones. Tiene que disminuir, sabemos que tiene que disminuir. ¿En qué cantidad? En 2 unidades. Tengo que restarle 2 electrones. Entonces, 10 electrones menos 2 me van a dar los 8 electrones en la última órbita, que es ser igual al argón. Entonces, tengo que quitarle 2 electrones. Si tengo que quitarle, ¿con qué carga va a quedar? Positiva. Recuerden que siempre que disminuyen, cuando disminuyen los electrones, siempre va a quedar con carga positiva. Entonces, me va a quedar el calcio, disminuyó su cantidad de electrones, por tanto, carga positiva. Siempre que disminuye, la carga es positiva. ¿Y en cuántos electrones disminuyó? En 2. Entonces, acompañando a la carga positiva, coloco el valor de la cantidad de electrones que tiene que disminuir. Y así queda la simbología del calcio al final. Entonces, la simbología, la tendencia iónica del calcio, ¿cuál es? ¿Anión o catión? Si disminuyó su cantidad de electrones, ¿qué va a formar el calcio? ¿Un anión o un catión? Un catión. Esa es su tendencia iónica. No, recuerden que los aniones son los que aumentan su cantidad de electrones. Cuando aumenta la cantidad de electrones, la carga es negativa, por tanto es un anión. Cuando tiene que disminuir su cantidad de electrones, la carga es positiva, por tanto es un catión. Vamos a hacer el segundo. El segundo era el litio. El Z del litio es igual a 3. Por tanto, su cantidad de electrones es igual a 3. Solo con esa información, ¿qué regla va a cumplir el litio? Dueto. ¿Por qué razón? Porque su cantidad total de electrones es menor o igual a 5. Y siempre que se dé esta condición, ese elemento va a cumplir la regla del dueto. Solo por su cantidad total de electrones. Sabemos la regla que tiene que cumplir. Veamos a qué elemento se va a tratar de parecer. Entonces tenemos el litio aquí con 3 electrones. Inmediatamente antes que el litio, con 2, está el helio como gas noble. Y aquí tenemos una unidad de diferencia. Y después, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 electrones tenemos al otro gas noble que es el neón. Y aquí hay 7 unidades de diferencia. Entonces, contabilizando las unidades de diferencia, ¿a qué gas noble se va a parecer el litio? Al helio, ¿cierto? El helio va a ser el gas noble al que va a tratar de parecerse. Ese es el gas noble más cercano. Entonces tenemos que compararlo con él para ver qué es lo que va a hacer el litio. Entonces dijimos que el litio tiene una cantidad de electrones igual a 3. Entonces vamos ubicándolos por órbita. En la primera órbita, ¿cuántos incluyo? 2. 2 electrones de un total de 2.
Me queda solo un electrón por ubicar. Nos vamos a la segunda órbita, que tiene una capacidad máxima de 8 electrones, pero a mí solamente me falta ubicar uno. Así que coloco el único electrón que me queda. Y ahí tengo los 3 electrones del litio. Eso es lo que hay en la segunda capa, en la segunda órbita del litio. Y dijimos que va a tratar de parecerse al helio. Y el helio tiene 2 electrones. Entonces, en la primera órbita, que tiene una capacidad máxima de 2, ubico los únicos 2 electrones que tiene el helio. Y esto es la estabilidad para el helio. Una sola órbita con 2 electrones. Y esto es lo que tiene que tratar de simular, de parecerse el litio. Entonces, para parecerse a esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el litio? Aumentar o disminuir su cantidad de electrones. Tiene que disminuir el número de electrones. ¿En qué cantidad? En 1. Tengo que restarle un electrón. Y en el fondo, al restarle este electrón, eso va a significar que esta segunda órbita del litio tiene que desaparecer para quedarse solo con la primera, que es exactamente igual a la del helio. Entonces se va a quedar con una órbita con 2 electrones. Entonces el litio está disminuyendo su cantidad de electrones. Por tanto, si disminuye, siempre va a ser una carga positiva. ¿En cuántas unidades? En un electrón. Tiene que disminuir un electrón. Entonces lo puedo escribir así, pero sabemos que más correctamente esto va a quedar Li y solo con el signo más. Porque si solo está el signo me está indicando que la variación de electrones fue en una unidad. Entonces solo con el signo. Con carga positiva, ¿qué formó? ¿Anión o catión? Catión. Recordemos siempre que disminuye carga positiva, es un catión. Y eso es lo que forma el litio. Finalmente, el último ejercicio. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en la actividad de hoy, que ahí les voy a mostrar cómo completar la tabla. La última actividad, el titanio. El titanio tiene un Z igual a 22, por tanto tiene 22 electrones. Solo con esa información, ¿qué regla va a cumplir? Octeto, ¿cierto? Porque es mayor o igual a 6. Y siempre que se cumple esa condición, es regla del octeto. Entonces, vamos a ver ahora a qué gas noble se va a parecer. Vamos a colocar acá el titanio. El titanio tiene 22 electrones. Inmediatamente después de él viene el criptón. Vamos a hacer más larga la línea. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35 y 36. Con 36 electrones acá va a estar el criptón. Con 14 unidades de diferencia. Unidades. E inmediatamente antes, 22, 21, 20, 19, 18, con 18 electrones, vamos a tener argón. Y aquí son 4 unidades de diferencia. Entonces, viendo estas magnitudes de diferencia entre el gas noble anterior y el posterior, ¿a quién se va a parecer el titanio? ¿Al argón o al criptón? Al argón. El argón va a ser el gas noble más cercano. Entonces, con él tenemos que compararlo. Entonces, tenemos la información, sabemos qué regla debe cumplir, cuál es el gas noble que se parece más para saber qué es lo que tiene que hacer el titanio. Entonces, vamos a ubicar los electrones por órbita. Dijimos que tenía 22 electrones. Entonces, en la primera órbita, ¿cuántos ubicamos?
2 electrones de la capacidad máxima, que es 2. Menos 2, me quedan 20 electrones por ubicar. En la segunda, ¿cuántos ubicamos? 8 de la capacidad máxima de electrones, que son 8. Menos 8, me quedan 12 electrones por ubicar. Entonces, en la tercera, ¿cuántos electrones vamos a ubicar? Los 12 que me faltan. ¿Por qué? Porque la capacidad máxima es 18 y todavía no la completo. Entonces, los que me faltan van todos a la tercera órbita. Esto es lo que tenemos en el titanio. Y sabemos que tiene que parecerse al argón. Y el argón tenía una cantidad de electrones igual a 18. Entonces, en la primera órbita, el argón va a tener 2 electrones de 2, que es la capacidad máxima. Menos 2. Me quedan 16 por ubicar. Entonces, la segunda órbita, la capacidad máxima es 8. Me quedan 16, así que la voy a completar. 8 electrones, 8 de 8. Entonces, menos esos 8, ahora me quedan 8 electrones por ubicar. Entonces, en la tercera órbita, cuya capacidad máxima es 18, voy a ubicar lo que me faltan, que son 8, porque están por debajo de su capacidad máxima. Entonces, esto es la estabilidad para el argón. Y esto es lo que va a tratar de simular el titanio. Entonces, para hacer como esto, ¿qué tiene que hacer el titanio? Aumentar o disminuir su cantidad de electrones. Tiene que disminuir. ¿En cuántas unidades? Para lograr tener 8 en su órbita más externa. Tengo que restarle 4 electrones, porque 12 menos 4 me van a dar 8 electrones en la órbita más externa. Entonces el titanio, como tiene que disminuir, va a quedar con carga positiva. Siempre que disminuye, la carga es positiva. Y tiene que disminuir en 4 unidades, entonces acompañando el signo colocamos el 4. Entonces, ¿qué formó el titanio? Esta es su simbología. Esa es la simbología. ¿Cómo queda? Formó un catión. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Siempre que disminuye, que son los ejemplos que vimos en la clase anterior y de la guía que yo les publiqué, siempre que disminuye la carga es positiva, por tanto es un catión. Y siempre que aumenta, como vimos en la clase anterior a esa, y que realizamos la semana pasada, y siempre que aumenta, la carga es negativa, por tanto forma un anión.